Bien, muy buenas tardes. Entonces reiniciamos esta sesión de la comisión mixta con el quórum correspondiente. Nos corresponde, señor secretario, ver el artículo 70. Yo le quiero proponer a los senadores y señores diputados que el secretario nos lea el artículo 70, quinques, sexi, septi y octies, para que, como tiene que ver con Senabat, está todo incluido y podamos escucharlo en general. Señor secretario. Señor presidente, sí, mientras informo yo. Procederemos a leer de la indicación formulada por el Ejecutivo de 6 de enero la proposición que incorpora los artículos 70, quinquies, sexies y septies y octies nuevos, que serían del siguiente tenor. Artículo 70 quinquies de la intermediación obligatoria de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud. La central estará obligada a intermediar medicamentos en los siguientes casos. A. Cuando el Observatorio Nacional de Medicamentos determine que existe un problema de acceso respecto de un determinado medicamento, debido a que existe una diferencia sustancial en su precio comparable de venta con relación al observado en otros mercados de referencia en virtud... 70 quinquies, ¿no? Sí, pero 70 quinques no dice eso. La indicación del Ejecutivo del 6 de enero de 2022, sí. El número 15. El número 3. Sí, quinquies. Y empieza con el 70 quinquies. Esa norma no. De la intermediación obligatoria. ¿De aquí? Sí, Ya. Ok. este es el Ya. quinquies, Exacto. ya. Ya, vamos. ¿Continúo? Letra, en los siguientes casos. A. Cuando el Observatorio Nacional de Medicamentos determine que existe un problema de acceso respecto de un determinado medicamento, debido a que existe una diferencia sustancial en su precio comparable de venta con relación al observado en otros mercados de referencia, en virtud de lo mandatado por el Ministerio de Salud mediante una resolución dictada para tales efectos. Dicha intermediación cesará en el caso de que las condiciones que le dieron origen sean superadas y así lo determine el observatorio. Lo anterior no obstará a que la central adquiera dichos medicamentos en cumplimiento de sus demás funciones. Letra B. Aquellos medicamentos que deban ser forzosamente financiados por prestadores, el Fondo Nacional de Salud, las instituciones de salud previsional o cualquier otra aseguradora de salud, siempre que el costo de adquisición e importación sea superior al umbral de tratamiento de alto costo de la Ley número 20.850, que crea un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo y rinde homenaje póstumo a don Luis Ricardo Soto Gallegos y que no tenga un precio máximo determinado acorde con el artículo 101A del Código Sanitario. Para ello, las entidades señaladas en el inciso anterior deberán mandatar a la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud para que intermedie. Una vez recibida la solicitud de intermediación, la central contará con un plazo de 3 días hábiles para responder al mandante. En caso de que la central no pueda cumplir con los plazos de intermediación requeridos por los mandantes, estará eximida de la obligación de intermediar. Hasta ahí pasamos ahora al 70 sexies. No obstante lo anterior, la central no estará obligada a intermediar los medicamentos regulados en la letra A del artículo anterior en los siguientes casos. Letra A. Cuando no existan oferentes interesados en proveer las cantidades suficientes requeridas del medicamento por el Ministerio de Salud en los plazos establecidos en el requerimiento. En este caso, y una vez requerido el medicamento por parte del Ministerio de Salud, la central tendrá un plazo de 30 días para acogerse a esta excepción. B. Cuando constate que mediante la intermediación obtendrá los mismos precios que generaron el problema de acceso. En este caso, y una vez requerido el medicamento por parte del Ministerio de Salud, la central tendrá un plazo de 30 días para acogerse a esta excepción. C.
cuando en el proceso de intermediación no sea posible obtener los medicamentos requeridos. D, cuando no sea posible financiar la intermediación, ya sea porque no existan recursos suficientes en el fondo estipulado en el artículo 70 octies o porque no es posible obtener los recursos por parte de las entidades mandantes y compradoras. En caso de concurrir los supuestos anteriormente señalados, se aplicará lo dispuesto en el artículo 101A letra B del Código Sanitario. Enseguida, artículo 70 septies. En el caso que la central de abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud deba intermediar medicamentos por verificarse lo dispuesto en el artículo 70 quinquies, tendrá las siguientes atribuciones. 1. En el caso de contratos vigentes celebrados entre la central y los proveedores para suministro y de medicamentos, A, podrá ampliar los contratos de mutuo acuerdo con el proveedor por una única vez y hasta el monto necesario para cumplir con la cantidad de medicamentos requerida, hasta por el 50% del valor del contrato y por un plazo de hasta 6 meses. Letra B, podrá renovar los contratos de mutuo acuerdo con el proveedor por una única vez y por un plazo de hasta 6 meses. 2. En el caso de nuevos contratos que celebre la central con los proveedores de medicamentos, A, podrá celebrar contratos de suministro de medicamentos mediante trato directo por un plazo de hasta 6 meses de conformidad a la ley 19.886. B, podrá importar, adquirir, almacenar, distribuir, transportar y vender medicamentos sin previo registro en los términos establecidos en el artículo 70 ter. C, podrá en caso de utilizar mecanismos de compras internacionales de suministro de medicamentos o importaciones por resolución fundada y basándose en razones como las prácticas o regulaciones comerciales internacionales, exceptuarse de la obligación de suscribir el respectivo contrato de suministro de bienes o de exigir garantías de fiel cumplimiento del contrato. Con todo, las bases de licitación, cuando corresponda, deberán establecer las medidas necesarias que permitan que el proveedor ejecute fielmente el contrato. Del mismo modo, el Instituto de Salud Pública podrá eximir provisionalmente a la central de los requisitos exigidos a los envases secundarios de medicamentos. Letra D. Podrá adquirir un mismo medicamento de uno o más proveedores. Por último, el artículo 70 octies, financiamiento de los medicamentos. En los casos en que debe intermediar medicamentos de forma obligatoria por verificarse lo dispuesto en el artículo 70 quinquies letra A, la central de abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud podrá utilizar los recursos con que cuente el Fondo de Intermediación Obligatoria de Medicamentos. Las instituciones públicas y privadas que soliciten participar en la intermediación, que es objeto del fondo por verificarse lo dispuesto en el artículo 70 quinquies letra A, deberán realizar previamente un anticipo del porcentaje de la compra a determinar por la central de abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Con todo, solo accederán con prioridad a los medicamentos obtenidos mediante la intermediación aquellas instituciones que previamente hayan realizado dicho anticipo. Dichos recursos se destinarán al pago del proveedor. Las instituciones que no hayan realizado dicho anticipo podrán acceder a la intermediación según lo determine la central. Hasta allí las normas, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, secretario. Antes de... ofrezco la palabra. Al Ejecutivo, presidente, quiero hacer una pregunta. Diputado Castro, ¿va a hacer una pregunta? Sí, al Por Ejecutivo. favor, tiene la palabra, diputado. Quiero consultarle a los asesores del Ejecutivo cuál es la diferencia en este artículo respecto de lo que la ley Cenabás, que se aprobó en el Congreso ya hace casi 2 años, estableció. Me refiero a las condiciones y los términos en los cuales quedó definida la cancha respecto de esa materia y cuánto de lo que esa ley no pudo hacer se recoge ahora en esta indicación. Muy bien, gracias, diputado. Yo quiero agregar algo, o sea, ¿cuánto más se ha reforzado a Cenabás? Por favor, Ejecutivo. Gracias. Bueno, la principal diferencia es que acá la intermediación es obligatoria. En la ley Cenabás es una facultad que tienen, ¿cierto?, tanto Cenabás como las entidades que le van a comprar a Cenabás.
Acá es el observatorio, es decir, el Ministerio de Salud el que obliga, y por ley es obligatorio, ¿cierto?, a Cenabás que intermedie, salvo que no pueda por las causales que están reguladas aquí mismo en la ley, o en este proyecto de ley. Y en segundo lugar, se le refuerzan algunas de las atribuciones que ya se le habían entregado, como bien dice el diputado Castro, en la ley Cenabás respecto a ciertas excepciones al comprar, por ejemplo, en compras internacionales, ¿cierto?, para facilitar o acelerar las compras internacionales, por ejemplo, en lo que respecta a las garantías o a los envasados, algunas excepciones para poder importar con mayor rapidez. Muy bien, muchas gracias. Bien. Si no hay otra consulta, entonces, señor secretario, procedemos a votar el 70 en todos sus... Entonces, del 70 quinquies al 70 octies. Octis, exactamente. Muy bien, presidente. Ahí sí. Senadora Ebensperger, ¿cómo vota? A favor. Senadora Goich, no sé si está conectada. ¿Sí? La vi conectada yo. Senadora Goich. Senadora Goich. Ya sigamos. Sigo. Diputado Moreira. A favor. Diputado Celis. Al final, por favor. Diputado Torres. A favor. Diputado Castro. A favor. Consulto nuevamente. Senadora Goich. No está, parece. Senador Chaguán tampoco está. Señor presidente. A favor. Y El diputado Celis. diputado Celis, perdón. Sí, a favor, sí, a favor. Bien, muchas gracias. 5, 6, 7. Por 7 votos a favor queda aprobado el conjunto de estas normas, señor presidente. Muy bien, entonces iríamos al artículo 9, que crea un fondo de intervención obligatoria de medicamentos de la Cenabás por un monto de $20 millones. Señor secretario. Artículo 9. Señor presidente, ¿la procedo a leer, señor presidente? Sí, por favor. Muy bien. ¿Quién llegó? Ya no importa, sigamos, por favor. Después. La indicación del Ejecutivo para agregar el siguiente artículo 9, nuevo, del siguiente tenor. Artículo 9. Créase un fondo de intermediación obligatoria de medicamentos destinado a financiar exclusivamente la intermediación de medicamentos obligatoria que le corresponde efectuar a la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, en caso de concurrir lo dispuesto en el artículo 70 quinquies, letra A, del Decreto con fuerza de Ley número 1 de 2005 del Ministerio de Salud. El fondo señalado en el inciso anterior estará conformado por un aporte fiscal inicial de hasta $20.000 millones y B, los reintegros que efectúe la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud una vez realizada la intermediación obligatoria que le corresponde realizar. Para la administración del fondo se contará con una cuenta especial en el Servicio de Tesorerías, cuyos giros deben ser autorizados por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la solicitud de traspaso de recursos por parte de la central. Solo procederá al rechazo del giro cuando no existan fondos suficientes o la solicitud no se ajuste a lo señalado en el reglamento establecido en el inciso final de este artículo. El fisco podrá efectuar retiros desde el fondo si es que éste no registra movimiento de recursos durante un periodo de 2 años consecutivos. Estos retiros no podrán realizarse durante los 60 días previos a la revisión anual de precios que realiza el Observatorio Nacional de Medicamentos. Para estos efectos, el observatorio, dentro del mes de enero de cada año, deberá publicar la fecha en que realizará dicha evaluación. Sin embargo, en los casos que determina el reglamento señalado en el inciso siguiente y a requerimiento de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, el fisco deberá restituir los recursos retirados
a los que se refiere este inciso en el plazo de 60 días contado desde la fecha del requerimiento. El fondo traspasará recursos a la central de abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud a requerimiento de esta, de conformidad a lo establecido en un reglamento que dicta al efecto el Ministerio de Salud, el que además será suscrito por el Ministro de Hacienda. Dicho reglamento podrá regular los mecanismos, procedimientos y demás normas necesarias para la aplicación de los recursos y funcionamiento del fondo. Asimismo, deberá ser dictado dentro del plazo de 8 meses desde la publicación de la ley en el diario oficial. Hasta allí la norma, señor presidente. Muy bien. Presidente. Ofrezco la palabra si alguien quiere. Presidente, Diputado, sí. sí, diputado Celi. Gracias, presidente. Sí, una pregunta al señor secretario. Como esto es un nuevo artículo, tengo la impresión, bueno, más que la impresión, estoy constatando que esto va a gasto. Entonces la pregunta es la siguiente. Me imagino que esto tiene que ir a la Comisión de Hacienda y luego debiese volver a la Comisión de Salud. ¿Cómo es el trámite? ¿Cuál es el procedimiento que debe seguirse frente a este artículo nuevo que estamos conociendo? Sí, Gracias, señor diputado, se había considerado que tiene que pasar a Hacienda, pero sin necesidad de volver a la comisión mixta. Pero el secretario puede ratificar o rectificar lo que yo he dicho. Por favor, gracias. Con su permiso, señor presidente, sí. Es efectivo, señor diputado, la norma y el sentido que ha interpretado el Senado de la República en todo este tiempo es, si se incorpora una norma de gasto fiscal en el trámite, debe ser conocida por la Comisión de Hacienda respectiva. Despachado por nuestra comisión mixta debe verlo la Comisión de Hacienda del Senado y luego ser tratado en la sala del Senado. De allí pasaría a la honorable Cámara de Diputados. Eso es, señor diputado y señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿procedemos a votar? Tome la votación. Sí, senadora. Una tontera, pero solamente para mejor redacción en la letra B, dice los reintegros que efectúa la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, una vez realizada la intermediación obligatoria que le corresponde realizar. Sería mejor, una vez efectuada la intermediación obligatoria que les corresponde realizar, porque realizar... Sí. Una vez efectuada la intermediación obligatoria que le corresponde realizar. Sí, me parece, si estamos de acuerdo, votamos con ese cambio de palabra. Bien. Por favor. Senador Girardi. Senador Chaguán. A favor, y pido que se incluya mi votación en las anteriores, si es posible, presidente. Muy bien. Se incluye el voto en las anteriores. Favorable. No tenía ningún molestia. Senador Ebensperger. A favor. Hay alguien hablando. Por favor, está abierto el micrófono de alguien. Mi voto a favor también, presidente. Muy bien. En los anteriores también, ¿no? Eso, por favor. Muy bien. Ahí sí, pues ahí los vemos. Ya. Diputado Moreira. ¿Cómo vota, diputado Moreira? ¿Está silenciado, diputado? Sigo con... Gracias. A favor. Diputado Torres. A favor. Gracias, diputado. Diputado Torres. A favor. A favor. Diputado Castro. A favor. Diputado Celis. A favor. Señor presidente. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, están los 9 ya. 9 votos a favor, ninguno en contra. Quedaría aprobada la disposición con esa enmienda sugerida por la senadora Ebensperger. Muy bien. Entonces pasaríamos a las disposiciones transitorias. ¿Qué les parece? Si hacemos lo mismo, leemos los 5 transitorios y votamos después de una vez, absorbiendo las consultas que pueden haber. Señor secretario. Séptimo. Sí, lo vamos a leer todo. Ok, muy bien, presidente. La indicación del Ejecutivo agrega los siguientes artículos: 7º, 8º, 9º, 10º y 11º transitorio nuevos.
Artículo 7º transitorio. Dentro del plazo de 6 meses contado desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, deberán dictarse los decretos señalados en los artículos 101C, segundo inciso, 101H y 101J del Código Sanitario y del artículo 15A del Decreto con fuerza de ley número 1 de 2005 del Ministerio de Salud. Dentro del plazo de 8 meses contado desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, deberá dictarse el reglamento señalado en el artículo 101G del Código Sanitario y el decreto señalado en el artículo 15M del Decreto con fuerza de ley número 1 de 2005 del Ministerio de Salud. Dentro del plazo de 1 año contado desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, deberán dictarse los decretos señalados en el artículo 101I y en el primer inciso del artículo 101C del Código Sanitario referido al primer decreto que fije los precios máximos del Código Sanitario. Artículo 8º transitorio. El título tercero del capítulo primero del libro 1 del Decreto con fuerza de ley número 1 de 2005 del Ministerio de Salud, incorporado por el artículo 2 de esta ley, entrará en vigencia a partir del 8º mes desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial. Sin perjuicio de ello, a partir del 3er mes de publicada esta ley y para el solo efecto de la instalación del Observatorio Nacional de Medicamentos, se deberá designar al jefe del observatorio. A su vez, los concursos mediante los cuales se seleccionen a los miembros del panel de expertos establecido en el título tercero deberán ser convocados dentro de los 180 días y resueltos dentro de 8 meses contados desde la publicación de esta ley. Para efecto de la designación de los primeros miembros del panel de expertos del Observatorio Nacional de Medicamentos que se crea por esta ley, el Ministerio de Salud nombrará un integrante por 5 años, a un segundo miembro por 3 años y a un tercer miembro por 1 año. Por su parte, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo designará un miembro por 4 años y a un segundo miembro por 2 años. Artículo 9º transitorio. Mientras el Observatorio Nacional de Medicamentos no entre en funcionamiento y hasta por un plazo máximo de 12 meses desde la publicación de la ley, prorrogable por 6 meses por una única vez, lo que deberá ser determinado por el Ministerio de Salud por razones fundadas, los precios de venta de los productos farmacéuticos, desde los laboratorios, productores, importadores, distribuidores, droguerías y otras entidades autorizadas, hacia las entidades dispensadoras y de expendio al público y establecimientos de salud, no podrán ser superiores a 1. Los vigentes al 31 de octubre de 2021, modificados según la variación del índice de precios al consumidor de aquella fecha, o a 2. Los vigentes al 31 de diciembre de 2020, modificados según la variación del índice de precios al consumidor a la fecha. Las entidades señaladas anteriormente deberán determinar si agregan a lo señalado en el literal 1 o el literal 2 de este artículo. Se acogerán a lo señalado en el título. Excepcionalmente, las alzas de precios podrán ser mayores a las calculadas con la metodología mencionada cuando existan razones fundadas que digan relación con el acceso a los medicamentos, lo que deberá ser establecido por resolución fundada del Ministro de Salud. Para esto, quienes se vean afectados por esta regulación podrán solicitar al Ministerio de Salud una alza superior, para lo que deberán traer los antecedentes que justifiquen dicho aumento de precio, los que deberán responder a razones externas a la entidad afectada. El Ministerio de Salud tendrá 7 días hábiles para responder. La primera determinación de los precios a que se refiere el artículo 101C del Código Sanitario será aplicable a los 12 meses siguientes de la publicación de la presente ley en el Diario Oficial. En caso de verificarse la prórroga señalada en el inciso primero, la primera determinación de los precios máximos se prorrogará en igual plazo. Artículo 10º transitorio. El nombramiento de los integrantes de la Comisión Asesora para la Categorización de Medicamentos deberá realizarse en el plazo de 8 meses, contado desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial. Las categorías de medicamentos a que se refiere el artículo 101I del Código Sanitario entrarán a regir a partir de 1 año desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial. No obstante, durante los primeros 3 años de entrada en vigencia de la obligación de establecer categorías de medicamentos establecidas en el artículo
101I del Código Sanitario, el Ministerio de Salud podrá efectuar semestralmente el proceso de categorización señalado en el artículo 101G en caso de que la Comisión lo recomiende, lo que deberá ser comunicado por escrito al Ministro de Salud. Por último, el artículo 11º transitorio dice: el aporte inicial de cargo fiscal al Fondo de Intermediación Obligatoria de Medicamentos señalado en el literal A del inciso segundo del artículo 9 de esta ley se realizará a contar de los 12 meses siguientes a la publicación de la presente ley en el Diario Oficial y se financiará con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público. Esas son las normas, presidente. Muy bien, muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna consulta, senadora Luces Edesberger. Gracias, presidente. Sí, tengo algunas dudas. Primero, a ver, yo quisiera saber si existe la posibilidad real de que esto sea implementado en los plazos que acá se establecen. Me parecen que son bastante ajustados. Segundo, no me queda claro en el octavo transitorio cómo se designa a los miembros del panel de expertos del Observatorio Nacional de Medicamentos. Porque se habla de un concurso, pero después se habla de que son designados o algunos por el Ministerio de Salud y otros por el Ministerio de Economía. Eso quiere decir que los concursos son resueltos por cada uno de esos ministerios o son designados a dedo. Porque en el primer inciso se habla de que los concursos van a ser convocados 180 días y resueltos dentro de los 8 meses, ¿no es cierto?, siguientes a que fueron llamados. Pero después señala que para la designación de los primeros miembros del panel van a ser designados tanto por el Ministerio de Salud y tanto por el Ministerio de Economía. Mi consulta es, ¿esta primera designación entonces es sin concurso por cada uno de esos ministerios o es que ese concurso va a ser resuelto en ese número determinado de miembros por cada uno de esos ministerios? Y en segundo lugar, presidente, en el octavo transitorio, cuando se establece el especie de congelamiento de precios en las letras I y doble I, me parece a mí, creo que debe haber aquí un error en la redacción porque debieran tener la misma redacción en ambos. Dice la letra I, ¿no es cierto?, los vigentes al 31 de octubre del 2021, modificados según la variación del índice del precio consumidor de aquella fecha o A, doble I, los vigentes al 31 de diciembre del 2020, modificados según la variación del índice del precio al consumidor a la fecha, que son cosas distintas. Entonces, no sé si lo hicieron así, querían que ambas sean, pero a mí me suena lógico que deberían tener la misma redacción ambas letras. O sea, la fecha que se cuenta la variación del IPC debería ser, en ambos casos, la misma. Esas son mis dudas, presidente. Muy bien, gracias, senadora. Si algún diputado tiene alguna consulta para que después el Ejecutivo... Yo, presidente. Por favor, diputado Castro. Sí, a mí me gustaría en esto sincerar mucho con el Ejecutivo los verdaderos tiempos y plazos en que va a ser operativa esta ley, que a todos nos importa mucho, pero yo veo una cercanía tal vez demasiado rígida, sobre todo en el primer reglamento, de los primeros 6 meses, del cual se desprenden los otros, en gran medida. Entonces, yo creo que lo razonable para que esto tenga una operatividad real en tiempos que no haya que reclamar, como muchas veces nos ha tocado de distintos parlamentarios reclamar, que los reglamentos no salen nunca, que hay atrasos, que la toma de razón en Contraloría, 1000 cosas. Para que eso no suceda, yo preferiría, presidente, que en el primer reglamento, en vez de 6 meses, fueran 2 meses, el tiempo que permita la habilitación de ese y de los reglamentos siguientes, para así dar certezas cumplibles, objetivables, que sean claras y concretas y que el próximo gobierno pueda saber a qué atenerse desde que se instalen adelante con la mecánica de implementación de los reglamentos, con su debate y su posterior toma de razón, de manera tal de que esto se haga en un proceso realistamente bien hecho. Entonces, yo sugiero eso, que el primer reglamento pase de 6 a 12 y así sucesivamente los otros en esa misma proporción.
Muy bien, gracias, diputado. Entonces le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo para que dé respuesta a las inquietudes de los plazos de la senadora y del diputado Castro, también con respecto al 8 transitorio, al 8º transitorio, en la designación del panel de expertos del observatorio, y también al congelamiento de los precios con respecto a las letras I y doble I. Por favor, Ejecutivo. Sí, presidente, muchas gracias. Quisiera preguntar, la pregunta del diputado Castro respecto al primer reglamento, ¿a cuál norma se refiere? Diputado Castro, ¿se está escuchando? Sí, sí, estoy escuchando. A ver, no recuerdo exactamente, pero es el primer reglamento que leyó el señor secretario. Ya, el del Si lo puede él revisar si gusta, pero habla de 6 meses. El artículo 7º transitorio dice: dentro del plazo de 6 meses, contado de la publicación de la presente ley, deberán dictarse los decretos señalados en el artículo 101C, etcétera. Claro. Y si es ese reglamento, a ver, nosotros creemos que, a ver, ya, entiendo la inquietud. Presidente, mire, nosotros este tema, la Secretaría General de la Presidencia fundamentalmente propuso esta disposición. Nosotros tenemos una carta Gantt y en general esto está pensado y no habría sido visado por la División Jurídica del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia y por ende por el Presidente de la República, si es que dicha división de nuestro ministerio, que tiene a su cargo la elaboración de la potestad reglamentaria, no pudiese cumplir con los plazos. Por lo tanto, nosotros creemos que esto, desde luego, sí hay una capacidad para que se pueda cumplir. Ahora, si del primer reglamento, que son 6 meses, la Comisión quiere que queden 8, no tenemos ningún problema. Pero si nosotros lo dejamos en 12 y se cambia todo, va a ser imposible concordar un criterio. Entonces, si en el artículo 7º transitorio dice dentro del plazo de 6 meses, si la Comisión no tiene problema, lo podemos concordar en 8, porque los otros plazos son de 8, nosotros no tenemos problema. ¿Ya? Bueno. Respecto de lo otro que plantea usted, senador, la asesora Velasco nos va a ilustrar lo que planteó la senadora Vesperger. ¿Me permite lo que acaba de decir el subsecretario? Los plazos son cumplibles para el nuevo Ejecutivo. Se ha conversado también para que estamos sobre este proyecto con el nuevo Ejecutivo y están trabajando en esto. Además, estos plazos son para ingresar a la Contraloría. Entonces yo, la verdad de las cosas, ¿sí? La intención es que esto esté listo a la brevedad. Este es un proyecto que lleva 7 años. El plazo que plantea el subsecretario me parece razonable, el de los 8 meses. Creo que eso logra resolver la duda. Sí, no, yo creo que senador. Hay otro tema que yo creo que sería importante. Cuando habla del artículo 9 transitorio, dice: mientras el Observatorio Nacional de Medicamentos no entre en funcionamiento, ya está por un plazo de 12 meses desde la publicación de la ley, prorrogable por 6 meses, por una única vez. Yo pediría también que ahí pudiéramos decir que sea prorrogable por 1 año, por una única vez, porque eso nos da más garantía de que va a haber un funcionamiento adecuado y que eso se va a poder ir adecuando y que los precios no van a subir de manera intempestiva. Bueno, si el Ejecutivo no tiene problema, lo dejamos en 8 meses, lo que ha planteado el diputado Castro y el senador Girardi. En vez de decir 8 meses. 8 meses. 8 meses. 8 meses y 12 meses la prórroga. ¿Ya? Sí. De acuerdo. Okay. Y las inquietudes de la senadora Vesperger sobre la designación del panel de expertos, tiene la inquietud, y de el congelamiento de la letra I, que están en la letra I y doble I. Por favor. Gracias. Sí, no, solo hacer referencia a que hay un calendario que mencionaba el subsecretario que tiene que ver con la designación del jefe del observatorio a los 3 meses, porque a los 6 meses hay 4 reglamentos que entran o debieran empezar a funcionar para que al mes 8 empiece ya el observatorio a funcionar y por tanto al año podamos tener nuestras primeras regulaciones funcionando. Nosotros dejamos de todas maneras un plazo excepcional de 6 meses de prórroga, para que está si se fijan en el transitorio relativo a la regulación de los precios durante la vacancia legal. Por lo tanto, todos esos plazos pueden correrse a 6 meses en la medida que sea necesario. Pero estuvo pensado así para que calzara con que al año, ¿cierto?, se hiciese la primera regulación, tanto relativa a las categorías de dispensación como relativa a los precios máximos o a la primera intervención. Igual que el fondo de intermediación, que también parte al año funcionando. Esa es la razón, digamos, del calendario. Entonces, si se corre, habría que correr todos esos plazos. O sea, está considerado que 6 meses como de holgura, como quien dice.
por si acaso. Y respecto a las consultas de la senadora, efectivamente, revisando lo relativo a la regulación del alza transitoria, hay un error ahí, porque debiera en ambos casos decir que son los precios vigentes a la fecha mencionada, ya sea 31 de octubre o 31 de diciembre, según sea el número 1 o 2, modificados según la variación a la fecha en cuestión, digamos, a la fecha en que se haga. Entonces ahí habría que corregir en el caso del punto 1, que es, en vez de decir de aquella fecha, es a la fecha. Claro. Respecto a los concursos, efectivamente en el 15F, en el artículo 15F, se señala que del panel de expertos, se señala, la elección de los miembros del panel se realizará mediante concurso público efectuado por la Dirección Nacional del Servicio Civil de conformidad con las normas que regulan los procesos, etc. Después dice, 3 integrantes serán nombrados por el Ministro de Salud y 2 por el de Economía, y ambos ministros deberán elaborar conjuntamente el perfil propuesto para el cargo. Entonces ahí está clarificado, digamos, el perfil se elabora en conjunto, el concurso le hace el sistema de alta dirección de servicio civil y luego cada uno elige en el caso de salud 3 y en el caso de economía 2. Por lo tanto, estaría ahí especificado cómo se llamaría, o sea, cómo es la forma en que se diseña ese concurso, esos concursos. Sí, presidente, es que entonces no entiendo por qué se repite la norma que ya está resuelta en el 15 acá, porque pareciera que para la primera designación algo cambia. No, sí, porque es para que los plazos sean, para que sean elegidos uno cada año, para que se renueven uno cada año, porque son 5. O sea, para que se renueven uno cada año es que se hace ahí de manera... Bien, entonces, haciendo las correcciones que se han clarificado, y propongo que como estaba, digamos, escrito, se diga 6 hasta 8 meses, lo que decía el diputado Castro, y 6 hasta 1 año, como lo planteaba hasta, porque como digo, esto ya se está trabajando, entonces... ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Bien, entonces sometemos a votación, que diga así, de 6 hasta 8, y de 6 hasta 8, y después hasta 12, lo que... Diputado Castro planteó una cosa que queda clarificada y Girardi igual. Sí, así es. Bien, entonces tomamos la votación, secretario. A favor. A favor. No se escucha. Disculpen. Senador Girardi y la senadora Benpergue votaron a favor. A favor. Senadora Goich. Diputado Moreira. A favor. Diputado Torres. Diputado Castro. A favor. A favor, presidente, perdón. También. Torres acá. Ok. Torres acá. Gracias, diputado. Diputado Celis. A favor. Pregunto nuevamente de senadora Goich. A favor. A favor, sí. Y, señor presidente. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 votos a favor, ninguno en contra. Quedan aprobadas las normas. Bien. ¿Ah? Y quedan no están. Quedan 2 temas pendientes, señor secretario. 128 y el artículo 2º transitorio. Sí. Y después finalmente ver el tema de esa indicación que llegó anoche del diputado. Ya, pero... bueno, primero lo que está acá y finalmente la última indicación, que habrá que pronunciarse, supongo. Ya. Pongamos el comparado en la... ¿Sí? Ya. Volvemos al comparado, página 11, de la Secretaría, página 11. Página 11. Espérate, ¿dónde está? 128, literal D, nuevo. Literal. ¿Cuál es? Un segundo, por favor.
En la página 60 del comparado elaborado por la Secretaría está la discrepancia que falta por resolver. Ya, a ver. ¿Por qué queda tapada ahí en la imagen, no sé, una cosa negra? La leo. Ya. Una correspondía al artículo 97 de las disposiciones vigentes. Es 128, literalmente. No. ¿Por qué no lo encuentro acá yo? Ah, esta. Me había confundido de página, disculpen. La norma que agrega como inciso final, que estaba entre las modificaciones introducidas, ¿no es cierto?, por la Cámara de Diputados y que el Senado rechazó, ha incorporado el siguiente literal de nuevo, que consistía en agregar un inciso final en el artículo 128, que es el artículo 128, que prefiero darle la lectura. Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, procederá a la importación de medicamentos con y sin registro sanitario en Chile para consumo exclusivo del importador, previa autorización del Instituto de Salud Pública y siempre que estén prescritos por un profesional habilitado que deje constancia de la necesidad y duración del tratamiento. Esto fue rechazado por el Senado en su tercer trámite constitucional, quedó pendiente de resolución. Sí, lo que pasa es que si bien esto existe, ahora tiene rango legal, eso es todo. ¿No es así? ¿Está el ministro de Salud? Ya, el asesor. Don Jaime González, por favor. Sí, presidente. Son dos artículos que entiendo que quedaron pendientes. El artículo segundo, que se refiere a la obligación señalada en el inciso segundo del artículo 97 del Código Sanitario, ser exigible a los titulares de los respectivos registros sanitarios. ¿Cuál es ese inciso? Uno, los productos farmacéuticos destinados exclusivamente a la exportación se someterán al procedimiento de registro sanitario que determine el reglamento, y esta norma tiene que ver, porque quiero recordar que se incorporan normativas especiales respecto al envasado de los medicamentos en Chile y distribución, pero esta norma lo que permite es mantener normas especiales sobre la exportación de los mismos para que no se sometan al mismo rotulado y envasado chileno. Y lo anterior, que leyó el señor secretario, se refiere a la posibilidad de dar una autorización para poder importar medicamentos desde el exterior, norma que está vigente en la ley de fármaco 1, pero que se debe mantener la redacción y concordancia en la ley de fármacos 2, de acuerdo a las modificaciones ya aprobadas. Bien. ¿Estaríamos? ¿Estamos de acuerdo entonces? Sí. Ya. Ok. ¿Cómo? Unanimidad. Unanimidad entonces. Ok. Esta quedaría aprobada por unanimidad. Ya. ¿Algo pendiente? A ver. Se refirió, sí, falta un artículo se refirió precisamente, se adelantó o lo relacionó, que era comparado en la página 199, ¿no es cierto? 199. 199 de este mamotreto. Yo no la tengo la 199. Ya, léala nomás. Lo leo. Que era el artículo segundo establece, ¿no es cierto? Voy a leer el primer trámite constitucional del Senado, aprobaba esta norma que establecía la obligación señalada en el inciso segundo del artículo 97 del Código Sanitario, será exigible a los titulares de los respectivos registros que se encuentran vigentes a la fecha de publicación de esta ley desde el momento de la renovación del mismo. El Senado eliminó esa norma la Cámara de Diputados eliminó esa norma y el Senado rechazó la eliminación de esa norma y esa ha quedado pendiente de resolución. Eso es lo que el Ejecutivo nos está diciendo, que se sugiere mantener la redacción del Senado
y por lo tanto rechazar la eliminación que hizo la Cámara de Diputados. Eso es lo que acaba de decir el asesor del Ministerio. ¿No es así? Sí, presidente. Y eso, igual que la anterior, se aprobaría también. Exactamente, por unanimidad. También se aprobaría en forma unánime ya. Ok. Muy bien. Estamos listos. ¿Alguna otra cosa pendiente? La indicación, a ver, ¿qué indicación es? Tal como se dio cuenta en la sesión de la mañana, se hizo llegar a la Secretaría una indicación del honorable diputado señor Celis, que contiene 2 puntos. Una relativa a restablecer una norma que restablece el concepto del tema de integración vertical, y una segunda norma que me señaló, después me llamó y me explicó que va a retirarla, una segunda proposición que tiene que ver con modificar las atribuciones y funciones de la Comisión Asesora de Regulación de Categorización. El señor diputado me explicó que va a señalar las razones luego de por qué las retira. Esa norma. Respecto de la primera indicación, si, como el señor presidente prefiera, ¿la leo o el diputado explica su indicación? Como No, usted... diputado, mejor explique usted la indicación. Sí, señor presidente, yo primero quisiera reconocer que retiré la indicación relacionado con entregarle atribuciones a esta comisión, porque, claro, es inadmisible porque es potestad del Ejecutivo. Pero sí dejaré constancia para la historia fidedigna de la ley, que me hubiese gustado que, más allá de crear una comisión asesora para la categorización de medicamentos, instituciones que solo se da para los efectos de la farmacia, hubiese sido positivo que el Ejecutivo hubiese creado una nueva institucionalidad que consagrara, por ejemplo, la participación de la academia, la sociedad civil, y que hubiese hecho extensivo un mecanismo de precios máximos de venta de los productos farmacéuticos que efectúen los laboratorios, productores, importadores, distribuidores, droguerías y otras entidades autorizadas para aquello, y que se encuentren reguladas en los artículos 101A y siguientes de la propuesta del Ejecutivo. Creo que aquí solamente con este comité o esta comisión se está atacando a los más débiles y no a las grandes industrias. Eso quería que quede como constancia en la historia fidedigna de la ley. Ahora paso a la indicación que me parece que es parte del corazón de la ley, y por eso me voy a tomar un par de minutos, no van a ser muchos, para que usted no me rete, presidente. Jamás lo he retado, diputado, por favor. Primero, señor presidente, la integración vertical siempre fue, yo a lo menos lo entendí así, el corazón de la ley. Como la parte de la esencia del proyecto de la ley fue eliminar o regular al menos la integración vertical. Y proscribir la integración vertical como organización empresarial, tanto de farmacias, laboratorios, incentiva claramente entre las dependencias farmacéuticas, estas ofrezcan sobre el mesón los medicamentos bioequivalentes de marca propia, cuyos costos a veces son 3 veces mayor que los denominados medicamentos genéricos, bioequivalentes, que además justifica esta medida el hecho que las características del mercado nacional de medicamentos lo hace particularmente vulnerable a que las estructuras del mercado vertical desarrollen estas prácticas competitivas, y para qué me voy a alargar aquello, es cosa de leer el informe de la Fiscalía Nacional Económica. Pero además, otra razón, siempre siguiendo con esta estructura de evitar esta integración vertical. Si no se prohíbe la integración vertical, solo se va a beneficiar a los laboratorios innovadores o a las cadenas de farmacias. En efecto, si esto no se prohíbe, esta ley solo va a beneficiar a los medicamentos innovadores, que quedarán excluidos de la regulación de precios y a la prescripción por DCI y a la farmacia, y en esto voy a ser bien responsable de lo que voy a decir, en especial a la farmacia Cruz Verde,
que verán mejoradas sus condiciones de adquisición de medicamentos, van a poder acceder al poder comprador hoy día de Senabas. Yo invito a la gente que está viendo esta comisión que vea cuál es el mayor, que vea Senabas a cuál le compra más, a qué farmacia le compra más hoy día Senabas. Además, mantendrán su posición dominante como proveedores del Estado a través de sus propios laboratorios. Invito a que la gente que hoy día está viendo esta comisión vea cuál es el laboratorio que tiene hoy día Cruz Verde, un laboratorio internacional, con acento mexicano. Y finalmente, concentrarán aún más el mercado de la distribución de medicamentos, perjudicando a las farmacias independientes. Tercero, la integración vertical no es extraña a nuestro sistema jurídico. De hecho, se encuentra presente en el mercado, a modo de ejemplo, el eléctrico, donde se prohíbe expresamente la integración entre generadoras, distribuidoras. Pongo como ejemplo en el artículo 7, inciso 5 y siguiente de la Ley General de Servicio Eléctrico en materia eléctrica. Y por otra parte, el ser ahora el mercado de los medicamentos, un mercado regulado, se salvan los eventuales cuestionamientos constitucionales que podrían acarrear esta propuesta. Cuarto, la cadena de farmacia más grande de Chile es también el proveedor, lo dije anteriormente, más grande del Estado, a través de su laboratorio. En efecto, Cruz Verde no solo es el mayor actor del mercado, con más de un 50% del mercado de distribución de los medicamentos, sino que, como lo señala la Fiscalía Nacional Económica en su informe, es el principal proveedor del mercado público por unidades vendidas a través del laboratorio Munich Pharma. Quinto, con esto termino, según el estudio CERNAC, que salió hace muy poco en la prensa, medicamentos, comportamiento de precios en un año de pandemia, pandemia, 2020-2021, dado a conocer el mes de enero, las farmacias venden a más del doble de los precios máximos establecidos por Senabas. Ejemplo, aquí lo pueden ver ustedes en la misma página, llegamos a unos precios que son realmente una afrenta a la inteligencia humana. Voy a dar solamente un par de datos. Pido excusa por la pronunciación, yo no soy médico, pero la desloratadina para tratamiento de alergia tiene un precio 567% más alto en farmacias Alcobrán, 7.999, que el precio máximo de Senabas, el 200. Para el día 4 de octubre del año 2021, la muestra Eutobrol Memantina para el tratamiento del Alzheimer tiene un precio 219% más alto en farmacias Alcobrán, 30.799, que el precio máximo de Senabas, 9.630. Creo que no hay nada más que decir y creo que la integración vertical, el regularla al menos, es una cuestión más allá de convicción, una cuestión de corazón. Gracias, presidente. Perdón, esta es una indicación la que estemos revisando del Ejecutivo. Así que le voy a ofrecer la palabra al Ejecutivo para que opine lo que acaba de decir el señor diputado. Sí, presidente, muchas gracias. La verdad es que nosotros creemos que esta indicación obviamente no es necesaria porque va a perjudicar obviamente la arquitectura de lo ya acordado. Agradecemos siempre los perfeccionamientos que los señores diputados y los señores senadores puedan preferir para mejorar. Sin embargo, acá lo que nosotros en la comisión ya aprobó creemos que es una propuesta razonable. Solamente disentir del diputado Selin que aquí no se va a beneficiar ninguna farmacia u otra, porque aquí lo importante es que con la tarifa de dispensación se va a incentivar el consumo de genéricos y los genéricos de marca van a tender a desaparecer. Por lo tanto, nosotros creemos además que esta indicación tiene iniciativa exclusiva del Ejecutivo, así que tiene que ser inadmisible y por lo tanto, presidente, le pedimos eso y que tengamos por despachado el proyecto que estamos terminando. Gracias. Muy bien, gracias. Diputado Castro, después el señor ministro. Sí, presidente, yo creo que sin duda el tema de la integración vertical está desde el origen del proyecto de ley, no podemos negarlo, así está titulado. Entiendo todo lo que se ha desarrollado durante este periodo largo en la comisión mixta y antes de las dos ramas. Ahora bien, me parece que según lo que aparece en el programa y lo que yo mismo he conversado con los ejecutivos del presidente Boric, me refiero al ministro de Salud y al menos también ministro de Economía, hay un proyecto de ley
que el nuevo gobierno, y así lo tiene estipulado en su programa, va a enviar en su momento para prohibir las integraciones verticales en todo el sector salud, porque esto en el mundo de los medicamentos es una parte del problema, pero existen entre las clínicas y la ISAPRE, radiólogos y centros radiológicos, oftalmólogos, y así podríamos, muchos otros aspectos en el mundo de la salud. Yo comparto lo que ha dicho el diputado Celis, yo lo comparto, en el sentido de que este es un problema grave dentro de la industria hoy día en Chile. Pero entiendo que hay un problema de admisibilidad, hay un problema de alteración de lo que ha sido la arquitectura hasta ahora de este proyecto de ley, y por lo tanto, yo quiero no anunciar, pero sí decirle, presidente, y a todos que yo voy a impulsar un proyecto desde el Senado de Fármacos 3. Espero contar con el apoyo de quienes estén en ambas cámaras para que el nuevo gobierno, por cierto, para poder dar cuenta de aquellas dificultades, de aquellas ausencias, como en este caso la integración vertical, y de Muy otros bien. temas que esta ley no alcanza a tomar. Muy bien, Gracias, gracias diputado. Sí, como estamos en la discusión de fármacos 2, después en la fármacos 3 pueden discutir e ingresar otros artículos, pero no hay prohibición de la integración vertical porque hay regulación de precios. Bien, eso, pero está declarado inadmisible. Señor ministro, había pedido la palabra, pero que tú Sí, presidente. Buenas tardes. Buenas tardes, ministro. Por su intermedio, saludar a todos los miembros de la comisión mixta y especialmente, presidente, darle las gracias a usted, senador Quinteros, y a la senadora Goich por el trabajo conjunto que hemos hecho en estos casi 2 años que me ha tocado actuar como ministro de Salud. Reconocer que ambas comisiones de salud de la Cámara de Diputados y del Senado, o en conjunto con ambas cámaras, hemos aprobado afortunadamente casi 40 leyes en un periodo muy corto. Es verdad que hay leyes grandes y otras leyes más pequeñas, pero todas las leyes en salud son importantes porque velan justamente por la salud de los conciudadanos. Quiero agradecer al senador Quinteros, que me invitó a participar en esta reunión. Yo quisiera participar dando un saludo, ya se votó. Hay que recordar que esta ley de fármaco 2 lleva ya 7 años de tramitación, 7 años, y casi 2 años en la comisión mixta. Por lo tanto, todas las aprehensiones y todos los comentarios que se hacen o se han hecho o se harán en el futuro se pudieron haber también arreglado en estos 7 años. Yo sé que no es perfecta, que sea perfecta 100%, pero yo quiero felicitar al presidente actual que ha logrado avanzar en este camino, ha logrado por lo menos en esta comisión sacar adelante esta ley, y agradecer la discusión, que sé que ha sido con altura de miras, que sé que ha sido con cesión de algunas partes o algunos puntos de vista de unos u otros para que la ley avance. Además, el consumo de genéricos debería aumentar si nosotros tomamos en cuenta la tarifa de dispensación que nos costó tanto discutir también y aceptar. Y obviamente que si para algunos queda el tema de la integración vertical pendiente, están en su derecho a discutirla, obviamente. Pero hagamos un resumen positivo de lo que hemos visto. Hagamos un resumen optimista de lo que significa terminar 7 años de tramitación, aunque todavía faltan algunos trámites obviamente legislativos, y 2 años casi en la comisión mixta. Recuerden cuántas reuniones hemos tenido. Sí. Así que para mí, en realidad, como ministro de Salud, no me queda más que agradecer y respetar las opiniones divergentes o diferentes que hemos escuchado en estos últimos casi 2 años de discusión, y agradecer una vez más a la senadora Goich, mientras fue presidenta de la comisión, y sobre todo al senador Quinteros, que logra terminar esta etapa que creo que es importante. Muy bien, muchas gracias, señor ministro. Muy breve, senador, muy breve. Senador Girardi, senadora Goich. No, mire, diputado Castro, por favor. Diputado Castro. Esta ley empezó en el año 2015, yo soy el autor de ella. Quiero valorar todo el esfuerzo que se ha hecho. Yo creo que las leyes son perfectibles. Yo, igual que el diputado Celis, soy partidario, y de hecho era parte de la idea original de la ley, el término de integración vertical. Yo considero que las marcas propias de los genéricos son una estafa.
que tiene que terminar, porque el mismo producto, el mismo genérico, que solo porque le cambian el nombre y la caja que lo contiene, vale hasta un 1000% más caro. Creo que distorsiona el mercado y obliga además a las cadenas a tener, y a la farmacia, a tener una cantidad de productos y marcas que le impide comprar de manera mayorista porque tienen que tener todas las marcas. Creo que es una distorsión que tiene que terminar. En algún momento se perdió esto y evidentemente hoy día es inadmisible. Y quiero también valorar que hayamos logrado terminar esto porque aquí había un lobby gigantesco de una de las cadenas, que es Salco, para impedir que esta ley salga. Y que han seguido haciendo lobby a través de todo este proceso, y eso me parece anómalo en lo que significa una tramitación de una ley que busca un bien público. Yo quiero, bueno, finalmente el Gobierno presentó una indicación sustitutiva que creo que va a permitir avance, y creo que esto va a ir de beneficio a toda la sociedad, particularmente a los pacientes de menores recursos. Gracias, presidente. Bien, senadora Goy, y después el senador Juan Luis Castro y finalmente el señor ministro. Presidente, súper breve. Yo quiero hacer un agradecimiento que usted no puede hacer porque es a usted y a su conducción. Yo también soy de las autoras del proyecto y creo que en pocos proyectos hemos vivido un lobby tan fuerte que intentó frenar una y otra vez y destacar ahí la capacidad que tuvimos gobierno y oposición. Yo quiero reconocer, aquí está el subsecretario Pavés, está el ministro y su equipo, Jaime, cómo creo que en esto logramos ponernos todos en los zapatos, en la falda y en los pantalones de las personas. E hicimos nuestro mejor esfuerzo, ¿ya? Y yo quiero reconocer eso de todos los integrantes. Probablemente hay muchas cosas que van a ser perfectibles y esta ley va a tener que ser revisada y eso les queda a los que siguen en este Parlamento, pero yo no tengo ninguna duda que todos pusimos nuestro mejor esfuerzo para que estas herramientas permitan cumplir el objetivo. Así que agradecer eso y reiterarle el agradecimiento a su conducción. Gracias, senadora. Diputado Castro. Sí, junto con agradecer, presidente, esperar también que se resuelvan aquellas situaciones y conflictos que están en sede judicial hoy día y que han afectado también, de algún modo, el manejo de lo que ha sido el proceso de esta comisión. Por estos mismos intereses que aquí se han aludido, están presentes en muchos lados y por lo mismo creo que eso es bueno que se despeje lo antes posible también. Y pido finalmente, presidente, que se emita un informe, como corresponde, del resultado de la comisión mixta, porque se ha pasado tanto tiempo y la contundencia, los datos que hay en este informe es tan complejo de entender y la arquitectura que tiene que haber un buen informe para que este sea votado por ambas cámaras en el momento que eso ocurra. Muchas gracias. Bien. Subsecretario. Muchas gracias, presidente. Yo sé que aún no ha despachado el proyecto, pero va a suceder ahora. Yo quisiera también agradecer a todas las personas que hicieron posible que hayamos llegado a una regulación que nos parece que es justa. Yo quisiera agradecer en primer lugar a usted, presidente, por la conducción, por la perseverancia, a los senadores de oposición que depositaron en nosotros la confianza de poder llegar a un entendimiento con los asesores, que siempre puede haber sido mejor o peor, pero hicimos un buen esfuerzo. Agradecer al ministro de Salud, que también confió en las Express para poder liderar adelante un proceso que tenía mucho de político. Quiero agradecer en tercer lugar especialmente a los senadores y diputados de Chile Vamos. Yo sé que esta es una propuesta que no está en la línea tradicional de lo que un gobierno o el sector de centro-derecha estamos acostumbrados a vender. Sin embargo, yo les quiero agradecer a los senadores, a la senadora Vesperger, al senador Chaguán, por haber confiado en nosotros. Creemos que esto es un avance importante. También a los parlamentarios, a los diputados que hicieron posible, en el caso de Chile Vamos, estar presente y llegar a estos buenos acuerdos. Hoy día, especialmente al diputado Moreira, bueno, al diputado Ceres estuvo siempre. Quiero agradecer especialmente a Carolina Velasco, que está en esta comisión, que también fue parte importante, junto con Ignacio Parot, de parte del Ejecutivo. Nosotros trabajamos todo el año por este texto, que todas las cosas humanas son perfectibles, pero trabajamos de manera muy seria. Esto es un proyecto honesto, por lo tanto, es inaceptable que hayan habido presiones, como las que hubo, de con nombre y apellido, personas como Héctor Rojas, que fueron capaces incluso de llevarnos al ministro Osa y a mí a la Contraloría por conflicto de interés y por faltar a la probidad. Eso es inaceptable. Yo tengo un mensaje diario del señor Héctor Rojas en mi celular que nunca voy a contestarle ninguno, ¿ya? Y la Contraloría lo estamos respondiendo hoy día. Pero, para no entrar en eso, presidente, agradecerle a todos por esto y quiero simplemente señalar que esto es un avance, que de todos los que pueden haber, y muchas gracias a todos ustedes, especial Carolina, muy aquí. Bien. Por senador Chaguán. No, yo quisiera agradecer también. Quisiera agradecer cómo nos pudimos poner de acuerdo a pesar de nuestras diferencias.
quiero también destacar al gobierno del presidente Piñera, porque más allá de lo que ha sido la lógica tradicional del sector, se atrevió a avanzar en temas complejos. Y quiero agradecer también a los senadores de oposición, a la Carolina Goich, a Guido Girardi y en particular, presidente, a usted, por su persistencia para sacar adelante este proyecto. Yo diría que uno de los legados de su gestión va a ser justamente este proyecto. Yo sé que participaron también presidiendo la comisión en su momento Guido, Girardi y Carolina Goich, pero hoy que estamos cerca de la fecha en que usted, Carolina y Guido, los tres, dejan el Parlamento, quiero agradecerles porque yo creo que es muy importante para Chile lo que ustedes hicieron y usted, presidente, conduciendo esta comisión mixta. Gracias por su empeño, sacarlo adelante. Gracias, señor ministro. Antes de cederle la palabra, solamente quiero recordar algo, que de acuerdo al Centro de Estudios Públicos, el gasto en medicamentos corresponde al 35,8% del gasto de bolsillo en salud y al 2,2% del gasto total del hogar. Pero si se toma en consideración, y usted lo sabe muy bien esto, a los hogares que gastan fármacos, esto supera el 50%, llegamos a un 55,3%. Y por eso que es tan importante legislar sobre medicamentos, y cuyo proyecto de ley fue presentado hace más de 7 años, y que ha debido sortear no solo un intenso trámite legislativo, sino además fuertes críticas de aquellos que se oponen a esta nueva ley. Y quiero destacar que a lo largo de esta tramitación, señor ministro, y en esta comisión mixta, no ha sido distinto. Se ha escuchado a todos los interesados, expertos y críticos del proyecto. Nadie ha sido excluido, vetado u olvidado. Esto es un proyecto que nació para las personas y que se ha avanzado siempre de manera transparente. Y lo que es más relevante, siempre con votaciones y acuerdos transversales y con amplias mayorías, como se puede ver en las votaciones que son absolutamente públicos. La oposición, ministro, y a usted le conste, lo conversamos en una vez, pudo haber avanzado de manera unilateral en este proyecto, pero decidimos conversar con el Ejecutivo e integrar a todas las partes y a todos los actores. Ello se tradujo en las indicaciones que el Gobierno presentó en el mes de enero de este año y que son resultados de un largo proceso de análisis cuyo texto ha sido puesto a disposición de los parlamentarios de esta comisión de manera libre, informado y transparente, y que pudiesen tomar las decisiones que ellos estimaran pertinentes. Yo quiero agradecer también a los asesores de los parlamentarios, a los asesores del Gobierno, del Ministerio, de la Secretaría General de la Presidencia, al subsecretario, porque esta ley no solo se acota a los precios. No voy a dar lectura de todo lo que esta ley también tiene que ver con ¿cómo se llama? Muchos temas aprobados van en directa relación o de beneficio a las personas. Los medicamentos pasan a ser bienes esenciales para el interés general de la nación. Se fortalece la autoridad sanitaria, se norman los conflictos de intereses, regulación más estricta de los visitadores médicos, etcétera, etcétera. Y en cuanto a los productos sanitarios, también una serie de medidas respecto a la farmacia. Se crea el Observatorio Internacional de Precios. Es decir, es una legislación bastante extensa, que puede ser algo en el futuro mejor, bienvenido sea, pero esto es lo que hemos podido consensuar entre todos. Yo le quiero agradecer a todos a las senadoras y senadores, diputados también, por supuesto. Gracias y les pido disculpas si alguna vez tuvimos algún problema, qué sé yo, de alguna mala expresión o que me haya, digamos, referido de alguna forma que no era lo ideal. Le pido disculpas, pero la verdad es que lo único que nos interesaba era legislar para el bien de todas las personas en nuestro país. Señor ministro. Presidente, una vez más, con su discurso, su entrega, su trabajo prolijo y cómo hemos logrado avanzar en este tema tan espinudo. Y yo también quiero agradecer, además que agradecí ya a la comisión mixta, pero quiero agradecer especialmente a los senadores y diputados de Chile Vamos, porque son parte de mi gobierno, y agradecer profundamente también a Jaime González, que es mi asesor legislativo, a Max Pavés, que fue el que finalmente condujo esto, nos ayudó, y también a Carolina Velasco e Ignacio Parot. Sin embargo, esto que hemos visto hoy día es parte de la actitud republicana que tenemos que tener. Y una vez más refuerza la idea de la BI de que deben haber dos cámaras, porque evidentemente
que las leyes se van perfeccionando a medida que van evolucionando dentro de la tramitación legislativa. Así que, presidente, con mucho afecto, porque usted lo ha dicho, a veces fueron ásperas las reuniones, pero usted con su nobleza y con su fuerza y con su perseverancia ha logrado avanzar y sacar adelante este proyecto. Así que muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted, señor ministro, y por supuesto también a Jaime González, a los señores diputados, que seguramente ya no nos vamos a encontrar en otra comisión mixta, al Ejecutivo por intermedio de Max Pavés. Bien, entonces, habiéndose dicho todo esto, se da por aprobado este proyecto y se levanta la sesión habiéndose cumplido los objetivos.